Pues hola a todos y bienvenidos a otro episodio de En tu morada, un espacio donde hablamos sin filtros, sin culpa y con mucha verdad sobre la salud, el cuerpo, las emociones, todo lo que, pues bueno, nos atraviesa, ¿no? Uy, que muevo esto. El micrófono que se me va, me emociono. Hoy tenemos un tema muy necesario ya que nos pasa a muchas y ahora mismo lo estoy pasando yo y nos da miedo o vergüenza o pues sinceramente lo que sea, hablar de ello en voz alta. De hecho, yo hablo de esto con mis más íntimas amigas, hasta con mi marido no lo hablo, no me siento a gusto. Esto es el sobrepeso. Los cambios que sufrimos en nuestros cuerpecitos las mujeres, ya sea por una enfermedad, bueno, los hombres también, pero las mujeres yo creo que lo sufrimos más, ya sea por una enfermedad o simplemente pues que nos hacemos mayores, lo que sea, ¿no? Porque también a mucha gente le pasa más joven. Pero bueno, que nos pasa a casi todas. Y luego nos hacemos mayores y en vez de disfrutar de esa edad donde los hijos ya están criados, donde ya puedes centrarte más en ti o en tu grupo de amigas, viajar, yo qué sé. Cuando ya tienes más tiempo para ti, pues estamos súper inseguras por nuestros cuerpos, por nuestra piel, por nuestro pelo. Es como, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué nos pasa esto? Y nos pasa, como ya he dicho antes, a casi todas, ya seas alta, baja, joven, madura, casada, soltera. Nos pasa a casi todas. Por esto, también hablaremos hoy de los tratamientos médicos novedosos para perder peso que están revolucionando la medicina actual. Y bueno, pues lo vamos a hablar con una mujer brillante, clara y cercana, la doctora Nuria García de la Torre, especialista en endocrinología, a quien podéis encontrar en el Centro Creciendo de Madrid. No sé si es Creciendo Madrid o Creciendo de Madrid. Se puede decir de las dos maneras. Centro Creciendo Madrid, pero bueno, está el de Alicante y el de Madrid. Supongo que el de Alicante se llamará Centro Creciendo Alicante. Eso es. Vale. Encontraréis todas sus redes y cómo contactar con ella en la descripción de este podcast, así que no os preocupéis que no os voy a dejar a ninguno sin los detalles necesarios. Bienvenida, Nuria. ¿Hay algo que te gustaría añadir sobre ti antes de empezar este podcast? Bueno, yo creo que, vamos, me has descrito mucho mejor de lo que yo me hubiese descrito a mí misma. Soy especialista en endocrinología, llevo unos 28 años ya de experiencia clínica, 25 en la seguridad social y desde hace casi 3 en la práctica privada. Y bueno, actualmente la obesidad es la patología más prevalente en mi consulta y se ha vuelto una enfermedad apasionante con todas las vías terapéuticas que tenemos ahora, que hasta el momento había sido, la verdad, un poco frustrante, fundamentalmente para los pacientes, pero es verdad que también para los profesionales, cuando solo puedes ofrecer opciones que en muchos casos no consiguen que los pacientes lleguen a sus objetivos, la verdad que para nosotros también era complicado. Entonces ahora es una patología pues que se disfruta mucho más porque es mucho más agradecida a la hora de tratar y acompañar y conseguir junto con los pacientes que obtengan pues mucho mejores resultados. Vamos a empezar con esta pregunta que muchos considerarán tonta, quizás, pero yo he tenido conversaciones con mi hija mayor sobre esto y es curioso porque ella y yo tenemos puntos de vista totalmente diferentes respecto a este tema. Vamos a hablar sin filtros, vamos a hablar con claridad. ¿Qué se considera sobrepeso y qué se considera obesidad desde el punto de vista médico? Vamos a ver, desde el punto de vista médico se sigue utilizando una fórmula que la gran mayoría de los profesionales sabemos que es una fórmula con muchísimas limitaciones, que es el índice de masa corporal, que consiste en dividir tu peso por tu talla al cuadrado.
en metros. Entonces, se considera sobrepeso cuando es superior a 25, sobrepeso grado 2 cuando es superior a 27 y a partir de 30 se considera obesidad. Lo que pasa es que este índice de masa corporal no nos dice cuánta grasa hay en nuestro cuerpo, porque una persona supermusculada como un culturista, pues le saldría un IMC superior a 25 y no es sobrepeso porque no tiene exceso de grasa, ¿no? Y tampoco nos dice dónde está localizada esa grasa, con lo cual para estudios grandes poblacionales vale, pero luego a nivel individual no. Y una medida muy de andar por casa que podéis utilizar para ver si realmente hay exceso de grasa y exceso de grasa abdominal. La grasa abdominal se correlaciona con la grasa visceral, que es la realmente peligrosa a nivel metabólico, porque aquí estamos hablando de salud, no de estética. Y un exceso de grasa visceral es la que se asocia con mayor riesgo pues, de hipertensión, de hiperglucemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hígado graso, apnea del sueño y todas las complicaciones que puede conllevar el exceso de peso. Y esa medida es coger una cinta métrica y justo por encima del ombligo, el borde inferior de la cinta que apoye en el borde superior del ombligo, te mides la cintura. Y si la cintura en centímetros dividida por tu altura, también en centímetros, es superior a 0,5, hay un exceso de grasa central, grasa abdominal, y eso hay que intentar mejorarlo. Yo esto me lo apunto. Gracias por el truquito porque no tenía ni idea. O Sí, sea, sí, lo voy sí, a hacer sí. en cuanto acabemos. Sí, el índice cintura-altura se correlaciona con el riesgo metabólico mucho mejor que el IMC. Pues gracias por este tip. Apuntado queda. En otro episodio hablamos de la preobesidad con una nutricionista del hospital o clínica IOB, muy famosa, sobre todo para cáncer. Voy a ponerme yo de ejemplo porque es lo que estoy sufriendo yo ahora. Estoy subiendo de peso, estoy muy blandita. Cuando me ve mi madre desnuda o gente que les dejo estar a mi alrededor cuando me estoy cambiando o lo que sea, no, estás perfecta, ahora estás bien, antes estabas muy delgada, pero yo sigo subiendo. Entonces ahí es donde está mi pregunta. ¿Tienen ellos razón y antes estaba demasiado delgada y es peligroso? Cuando realmente yo me he hecho pruebas, me salía que tenía el metabolismo de una persona de 20 años y ahora me dicen que estoy mejor, que luzco mejor, que parezco mejor, pero yo me siento como que realmente estoy entrando en esta grasa visceral que yo creo que es más peligrosa que antes cuando estaba tan delgada. ¿Me explico? Sí, 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 te explicas. Bueno, pues podemos aplicar la medida esta que hemos hablado antes, muy sencillita, de andar por casa para ver si hay exceso de grasa abdominal o no. Y luego tú lo que me comentabas de la preobesidad, antiguamente de lo que se hablaba era de la obesidad metabólicamente sana o algo que, bueno, no me gusta a mí nada la palabra, pero vulgarmente se llamaba antes los fofisanos, ¿no? Y ahora ese término ya se ha desterrado y se habla de obesidad preclínica y obesidad clínica. Y la diferencia entre las dos es que la obesidad te haya empezado a pasar factura a nivel salud o no. Es decir, que esa obesidad ya te haya provocado la aparición de una enfermedad relacionada con el exceso de peso, que puede ser la hipertensión, que puede ser una prediabetes o una diabetes, que puede ser una elevación del colesterol o los triglicéridos, que puede ser un hígado graso, que pueden ser dolores articulares por la carga mecánica, que puede ser una apnea del sueño. Esa es realmente la diferencia. Pero si ya vemos en la composición corporal que hay un exceso de grasa, que hay también un exceso de grasa visceral, realmente no deberíamos esperar a llegar a la obesidad clínica. Lo ideal es prevenir y actuar en etapas previas para evitar llegar a las complicaciones. Tú puedes estar delgada, pero con esa grasa, o sea, con ropa no se nota. Pero luego, cuando te haces la prueba, tienes esa grasita ahí y eso te puede dar
todas estas condiciones o efectos que nos estás diciendo que pueden llegar a ser peligrosos. Claro, de hecho, fíjate tú que estos fármacos, la indicación médica es un índice de masa corporal a partir de 27 con comorbilidades por el exceso de peso o a partir de 30 sin complicaciones. Pero la Sociedad Europea de Obesidad, en septiembre del 2024, decía que, claro, dadas las limitaciones del índice de masa corporal, desde su punto de vista, estos fármacos podrían estar indicados en pacientes que tuviesen un IMC ya a partir de 25, no de 27, pero que tuviesen el índice cintura-altura superior a 0,5, porque tú puedes tener un sobrepeso muy, muy ligero, pero tener obesidad central. Y eso ya te aumenta el riesgo de todas estas enfermedades que hemos visto que están relacionadas con el exceso de grasa, sobre todo grasa visceral. Muchas gracias por la respuesta, porque esto se lo voy a repetir a mi madre y a mis hermanas cada vez que me dicen, y yo que no, que mirar, que no puede ser, que es que sí, no se me ve obesa, pero yo lo noto que no. Mucha gente me dice, no, pero es porque estás con menopausia, no, es porque esto y lo otro, pero aunque estés con menopausia, eso se tiene que mirar y se puede arreglar, ¿no? Digamos, Claro, de por hecho, salud. es que has puesto el ejemplo típico. Muchas mujeres a partir de la menopausia a lo mejor no ganan mucho peso, ganan 5 kilos, pero es que esos 5 kilos se localizan a nivel abdominal y es a partir de ese momento cuando les empieza a subir la tensión, cuando les empieza a subir el colesterol, cuando les empieza a subir el azúcar y es porque esa grasa se localiza justamente en el sitio que es más perjudicial para la salud metabólica. La grasa del culete y las caderas nos preocupa muy poco. Sí, nos preocupa solo las de aquí. Me han llegado a decir, Andrea, es que si estás con la menopausia es lo que hay. Tienes que acostumbrarte a esto y ya está, no va a cambiar. Y yo digo, pero a ver, si hay muchas mujeres con menopausia que les ves el cuerpo en la piscina, en verano, lo que sea. No, y no estoy hablando de con enfermedades de la comida como anorexia, no, mujeres que se las ve sanas, con cuerpo de señora, pero se las ve sanas. Digo, entonces, ¿cómo lo hacen ellas? Ah, porque cada cuerpo, porque hay cuerpos así y ya está, pero si tu cuerpo no es así, no es así. Y yo me niego a creerme esto, pero te lo voy a preguntar a ti que eres la profesional. La menopausia no significa coger peso y dejarte llevar y rendirte y decir, este es mi cuerpo de menopáusica y ya está, ¿no? Vamos a ver, la menopausia, desde luego que no consiste, como tú has dicho, en coger kilos y dejarte llevar. Por supuestísimo que no, pero el cuerpo cambia y hay que asumir que se tienen ciertos cambios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la distribución de la grasa femenina es una distribución ginoide o en forma de pera, donde la grasa se localiza casi todo en las caderas, en los muslos, y sin embargo los hombres tienen una distribución de la grasa androide o en forma de manzana. Cuando engordan, les engorda la tripa y las piernas se les quedan así delgaditas, ¿no? Pues esa diferencia en la distribución de la grasa es debida a los estrógenos. Entonces, según bajan los estrógenos, la distribución de la grasa va cambiando y vamos pasando de peras a manzanas. Eso es así. Y gramo de grasa que tengamos, gramo de grasa que va a estar mucho más localizado en el abdomen. Por supuesto que tendremos que intentar que esa grasa no se acumule de más, pero también hay que asumir que la forma del cuerpo cambia. ¿Qué nos pasa además de eso en la menopausia? Pues que la masa muscular se va perdiendo muchísimo más rápido y el músculo es el órgano que más calorías quema. Y también, bueno, pues en los glúteos, responsable de esas formas femeninas, tenemos más grasita en la tripa, menos culete, pues el cuerpo se va volviendo más cilíndrico. Para eso está la estrategia de hacer ejercicio y hacer ejercicio de fuerza. ¿Qué pasa también en la menopausia?
que las grasas se oxidan peor. La eliminación de la grasa pues es más lenta, digamos, a partir de la menopausia. También receptores de estrógenos hay muchísimos en el cerebro, por eso a partir de la menopausia pues podemos tener el ánimo más bajito, más ansiedad, se afecta muchísimo el sueño, pero eso que conlleva también que tengamos más hambre, nos volvemos más resistentes a la leptina, que es una hormona de la saciedad, y más sensibles a la grelina, que es una hormona del apetito. También si duermes peor, al día siguiente hay menos autocontrol para todo, para la paciencia con los de alrededor, autocontrol con la comida, eso te empuja a comer más. Entonces es la tormenta perfecta. ¿Por qué? Pues porque tienes más hambre, quemas menos grasa, además pierdes masa muscular, con lo que tu metabolismo basal se hace más lento y toda esa grasa que acumulas se te acumula aquí. Todo eso es lo que pasa en la menopausia. Entonces, manteniendo los mismos hábitos, te puedes encontrar con que no te reconoces. Y hay que, bueno, pues esforzarse más en el tema de la ingesta, en el tema del ejercicio, cuidar especialmente la higiene del sueño. Y con eso, y si se necesita, en los casos que se necesite, ayuda farmacológica o terapia hormonal sustitutiva, se minimizarán los efectos, pero hay ciertos efectos sobre la figura que tú me preguntabas, que eso tenemos que asumir que va a cambiar, pero es que el objetivo no es ese, el objetivo es mantenernos sanas, ¿no? No mantener las curvas que teníamos hace 10 o 15 años. Cuando yo hablaba de estas señoras que he visto en la playa o incluso no señoras que he visto en la playa, sino todas estas mujeres, yo veo mucho reality show, sí, lo veo. Es mi guilty pleasure. Veo mucho reality show donde las Real Housewives de Beverly Hills y todas estas mujeres que ya son mayores, que están en sus 50 y en sus 60 y están, hola, ¿qué dices? Pero si es que están más jóvenes que yo. También es verdad que esto es súper reciente, que si las ves en el primer season, no eran así. Ahora están que dices, y es que parece que estén cuando tenían 16 años. Sé que han salido muchas cositas de las que ahora hablaremos. Estas mujeres que te decía que he visto en la playa, se notaba que estaban mayores y tenían cuerpo más de mayor, pero estaban fuertes, se les veían sanas, que luego se ponen ropa y no se puede ver todos estos detalles más de señora mayor, ¿no? Como lo del culete o pues un poquito más descuelgue en la piel, eso luego vestida, no se ve, y las ves unas señoras súper elegantes, súper guapas, que se visten, que se maquillan y que se peinan y que se quieren. Lo que me acabas de decir todo, casi me pongo a llorar. Claro que se puede contrarrestar lo que hablábamos con buenos hábitos dietéticos, con un buen descanso y sobre todo el ejercicio fundamental, aeróbico y también de fuerza. Eh, pero también quiero lanzar el mensaje que tenemos que ser comprensivas con nosotras mismas y nuestra biología y no exigir unos estándares imposibles que lo que hagan es hacernos sentir culpables. Por supuesto que tenemos que estar sanas y por supuesto que tenemos que buscar la salud, pero tampoco nos podemos flagelar porque con 35 años nos metíamos en una falda que tenía una cintura así y ahora a lo mejor pesando lo mismo no nos cierra la cintura. El objetivo es la salud, ¿vale? Ya, sí, vale. Bueno, pues ya que he sacado el tema de las Real Housewives de Beverly Hills, vamos a hablar de qué hay, qué están utilizando estas señoras. Que hoy en día se está hablando mucho, aunque yo ya sé que se habla ahora de esto, pero ya llevará un tiempecito, o que igual ha salido primero en Estados Unidos y ahora está llegando, se está poniendo de moda aquí. Se habla mucho de los fármacos como el Ozempic, el Wegovy, el Mounjaro, etcétera, etcétera, porque sé que hay muchos más y cada vez salen cosas nuevas. Por muchos, estos medicamentos son maravillosos y
bueno, en opinión de otros profesionales, como pueden ser los nutricionistas, para nada son buenos y hay que tener mucho cuidado y no, con el alimento, con la dieta solo y el ejercicio se puede, son el gran no. Así que desde tu punto de vista como doctora endocrina, ¿qué son realmente y cómo funcionan en el cuerpo? Vale, lo primero que quiero dejar claro es que son medicamentos para tratar enfermedades, ¿vale? No estamos hablando de herramientas para tratamiento estético. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Entonces, estos fármacos, ¿qué son y cómo funcionan? Nosotros en nuestro organismo tenemos ya GLP-1. El GLP-1 es una hormona que segrega el intestino cuando comemos. Y esa hormona tiene varias funciones. Estimula al páncreas a que segregue insulina para metabolizar el azúcar de esos alimentos que hemos ingerido. También lo que hace es mandar señales al cerebro de saciedad para dejar de comer y también lentece el vaciamiento del estómago. El problema es que el GLP-1 que tenemos nosotros, el endógeno, se degrada enseguida por unas enzimas, las dipeptidilpeptidasas, y solo dura unos minutos circulando. Entonces, se ha desarrollado un análogo de este GLP-1 de nuestro cuerpo que es resistente a la degradación de estas enzimas y entonces, como está en sangre circulando mucho más tiempo, pues estos efectos también se mantienen mucho más en el tiempo. Eso es lo que son estos medicamentos. Entonces, por la función que tienen, bloquean los circuitos cerebrales de recompensa y nos quitan las ganas de, ¿no? Muchas veces estos alimentos de recompensa que nos apetecen, pues llego a casa y me apetece un helado o me apetece comer compulsivamente y sigo aunque ya no tenga hambre, o la cervecita o la copa de vino. Eso lo bloquea a nivel cerebral. Luego también a nivel del estómago, como se vacía más despacio, por pura física nos hacíamos antes. Y el efecto sobre la insulina, este solo aparece cuando el azúcar está por encima del rango de lo normal. Entonces, controla los niveles de azúcar, pero no produce hipoglucemia. Y son las funciones principales de estos medicamentos. Vamos, todo lo que yo necesito, porque durante el día me puedo controlar. De hecho, yo ayuno, no como hasta las 2, o sea, yo no como hasta las 2 y luego hago mi comida, no necesito comer mucho, como sano porque ahora estoy a dieta, no como azúcar. La tarde, si meriendo, me tomo un batido con, ¿cómo se llama? Fibra. Y luego por la noche en mi casa siempre son cremitas de verduras, luego un poquito de proteína y un poquito más de verdura. O sea, es que los carbohidratos solo los come mi hija, porque no es lo mismo lo que me alimento yo que una niña de 6 años. Pero luego por la noche, cuando esa niña se duerme y yo me pongo el Netflix, ahí me entran los sudores de la muerte. Es como, buah, es que me apetece estar aquí comiendo y comiendo. Y sí, he dejado de comprar chocolate porque mi adicción es lo dulce, o sea, el Ujú. chocolate con leche o el chocolate blanco, que es el peor de todos, pues soy adicta. Y si tengo una caja entera de 12 barritas de chocolate, me como las 12. Mi mente me dice, estoy loca, cuanto antes te lo comas, antes desaparece, mañana ya no lo tienes, mañana ya no lo haces, ni pasado mañana ni tal, y no vuelvas a comprar. Entonces me como 12 barritas de una con esa excusa. Entonces, mi pregunta es, ¿estos medicamentos se pueden utilizar solo para ciertas horas? El efecto, de hecho, los que se utilizan ahora se pinchan semanalmente porque el efecto dura durante toda la semana. Como siempre en medicina, el tratamiento es escalonado, de menos a más. Entonces, el caso concreto que tú me cuentas, hay mucho que hacer y mucho que trabajar antes de decidir
poner un fármaco. Estrategias tan sencillas como la que tú has dicho, no tener el chocolate en casa. Y luego habría que revisar bien la dieta durante el día porque si se hace mucha restricción, luego es más fácil tener esos antojos por la noche. Entonces hay que utilizar todas las estrategias posibles antes de llegar a la utilización de los fármacos, que si se tienen que utilizar, pues para eso están, pero debemos de probar antes todas las opciones que tenemos. Si yo fui a mi endocrino, le lloré mucho, porque realmente lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando muy mal porque soy una persona que siempre, llámame superficial, pero me ha gustado arreglarme, verme guapa. Te da autoestima y poder para salir y comerte el mundo y hablar con una persona y estar segura de ti misma y, ¿sabes? Yo para mí, que otros dirán que no. Cada persona es diferente, pero cuando vas a trabajar, aunque sea un trabajo donde no te van a ver, si tú te vistes bien y te maquillas y te ves bien, que no hace falta que te maquilles, pero si tú te ves bien, vas a hacer tu trabajo mejor. Y entonces, pues eso, estoy hablando con el endocrino y me dijo que primero que pues lo que me acabas de decir tú, ¿no? Vamos a ver, y yo solo quiero que me des esto, que me quite el apetito, porque claro, como me daban corticoides, pues me entraba hambre. Digo, quítame el apetito, que el cuerpo se me acostumbre a comer menos y luego ya me lo quitas. No funciona exactamente así. Primero, un tratamiento con corticoides efectivamente te aumenta el apetito, pero los corticoides también tienen el efecto de producir atrofia muscular. El problema de los agonistas de receptor de GLP-1 es que son muy eficaces con la bajada de peso. Entonces, tú siempre que pierdes peso, ya sea con medicación, sea con cirugía o sea con dieta, tú pierdes porque al final ingieres menos calorías. Entonces, lo que sucede es que tu cuerpo está acostumbrado a vivir con cierta energía que le entra, ¿no? Y ahí es donde tiene el botón o el nivel de reset. Si tú de repente empiezas a meter menos energía, menos calorías, es como si a final de mes a ti en la cuenta bancaria te entra la mitad del dinero que te entraba antes, te reducen el sueldo a la mitad, un mes y otro y otro. ¿Qué haces? Pues miras el presupuesto y dices, Andrea, a ver de dónde cortamos, porque como no cortemos, esto va a acabar mal, ¿no? Y te pones a mirar por dónde se te va el dinero y por ahí intentas cortar. Pues tu cuerpo hace exactamente lo mismo. Le empiezan a entrar menos calorías. Eso es una agresión para tu organismo, saltan todas las alarmas y pone en marcha todos los mecanismos que puede para ahorrar. Entonces tú dices, pues tira de la grasa que tengo aquí acumulada en la tripa, pero es que al cuerpo mantener esa grasa ahí acumulada energéticamente le cuesta muy poco. Sin embargo, el músculo es un órgano que quema muchísimas más calorías y si quiere ahorrar y no gastar tantas calorías, ¿a por qué se va? A por el músculo. Por eso cuando se pierde peso, si no se hace nada para evitarlo, de forma natural, el 30% del peso que pierdes aproximadamente es de músculo. Y esto no es algo que hagan específicamente los agonistas de receptor de GLP-1. Esto pasa siempre que hay una pérdida significativa de kilos. Si juntamos corticoides que producen atrofia muscular con estos fármacos, sin una estrategia muy supervisada y muy controlada de una buena ingesta de proteínas y un buen plan de ejercicio, podemos acabar peor que hemos empezado. Porque claro, cuando se pierde músculo, el cuerpo consigue lo que está buscando, es que su metabolismo sea mucho más lento que antes y queme mucho menos. Si luego dices, ya he estado 6 meses con el fármaco, me lo quito, pues a lo mejor si vuelves a comer lo de antes, no recuperas el mismo peso. Puedes recuperar incluso más, porque comiendo lo mismo, ahora tu cuerpo quema menos. Entonces, no es una herramienta para decir, ay, me sobra ahora un poquito, me lo pongo unos meses, luego me lo quito. No, no, porque al final eso puede ser incluso perjudicial.
con lo cual tiene que ser un tratamiento con una estrategia, sabiendo lo que se hace, con un compromiso de realmente adherirse a todo el tratamiento que tiene que haber, que son los cimientos, para que las cosas salgan bien. Me acabas de aclarar muchas cosas, porque yo soy más de a lo loco. Quiero la medicina, la quiero ya, no sé qué, no sé cuántos. Voy a hacerte una preguntita más de lo que me has dicho, simplemente porque es lo que te preguntaría si fuera tu paciente, ¿no? Sí. Y siento ser insistente, pero entonces no se puede empezar, por ejemplo, con una dosis pequeñita, pequeñita, para aquellos que no tienen que dejar de comer tanto. Una dosis pequeñita, pequeñita, ¿eso se podría hacer? A ver si hay algún cambio y luego ya quitárselo. Vamos a ver, a los médicos nos gusta tratar a los pacientes con lo que llamamos medicina basada en la evidencia, tener ciertas guías de qué es esperable en cuanto a eficacia y seguridad con lo que estamos haciendo. Todos los estudios clínicos que se han publicado con estos fármacos son pacientes, como hemos dicho antes, con un IMC superior a 30 o superior a 27 con complicaciones derivadas del exceso de peso. Sabemos que el beneficio se obtiene en esos pacientes. No sabemos si realmente obtendríamos beneficio en pacientes que están por debajo de esas categorías. Y luego lo que siempre valoramos a la hora de poner un tratamiento es el riesgo-beneficio. Esos pacientes seguirían teniendo el mismo riesgo y no sabemos qué beneficio van a obtener, si van a obtener alguno. Y cuantos menos kilos sobren, pues la relación riesgo-beneficio va siendo más desfavorable. Por eso intentamos adherirnos y seguir las recomendaciones de ficha técnica, porque ahí nos movemos con la tranquilidad de que el riesgo-beneficio realmente merece la pena en favor del beneficio. Vale, pues hablando de eso, lo siento, es que siempre es hablando de eso, pero es que, en fin, eh, lo que has dicho me hace entender que haya pacientes que les funciona, pero hay algunos que no. ¿Esto por qué es? Es verdad que la sensibilidad a estos fármacos difiere mucho entre unos pacientes y otros. Cuando te dicen con el Wegovy se puede perder 15-16% y con el Monjaro 20-21% a dosis altas, no es ni muchísimo menos que todos los pacientes que llegan a esas dosis altas pierdan ese porcentaje de peso. Hay pacientes que pierden mucho más y hay pacientes que no llegan a perder un 5% del peso. Lo que consideramos resistente al tratamiento es cuando con dosis máximas la pérdida de peso es inferior al 5%. Y eso se puede ver con el Monjaro en un 5% de los casos y un poco más con el Wegovy. Entonces, puede ser porque el paciente no tenga una buena adherencia a la dieta y al ejercicio, pero también es verdad que independientemente de los hábitos del paciente, la sensibilidad al fármaco varía entre unos y otros. Y se cree que eso es debido a que hay diferencias en la cantidad de receptores GLP-1 que expresan en sus células las personas. Hay quien expresa más, con lo cual será más sensible al tratamiento, y hay quien expresa menos, con lo cual será menos sensible al tratamiento. Cuando dejas el fármaco, ¿es verdad eso de que se recupera el peso y encima el doble? ¿El doble? No. ¿Se recupera el peso? Sí. La mayoría de los pacientes, entre 1 año y medio y 2, se recupera el peso perdido. Pero es que hay que entender que estos fármacos se utilizan, lo que hemos dicho antes, para tratar una enfermedad, no unos kilitos por estética, y una enfermedad que es crónica. Si tú estás tomando un antihipertensivo porque tienes hipertensión o un fármaco para el azúcar porque tienes una prediabetes o una diabetes y te quitas el tratamiento, ¿qué pasa con tu tensión o con tu azúcar? Que suben. ¿Y lo llamarías efecto rebote o lo llamarías que una enfermedad crónica requiere un tratamiento crónico? Yo creo que lo segundo, ¿no? Pues esto es lo que se ve aquí.
Hay un porcentaje pequeño de pacientes que, como un 10%, que sí que son capaces de mantener el peso después de haber quitado el fármaco, pero son pacientes que siempre han tenido normopeso y suben puntualmente, pues porque han dejado de fumar o han estado mucho tiempo en reposo por una cirugía o algo así, vuelven a su normopeso y ya siguen, o pacientes que realmente tenían unos hábitos muy malos y que el fármaco les ha ayudado a motivarse, a adquirirlos y a mantenerlos y ya pueden seguir sin el tratamiento. Eh, pero el resto es que, aunque sea una dosis más bajita, pero mantenimiento van a necesitar. ¿Recomendarías a alguien, por ejemplo, una persona como yo, que no tengo una obesidad de momento, si se diera, si después de hacerme los análisis, si tuvieras toda la información que tienes que tener y me dieras la luz verde para hacer esto, ¿me recomendarías hacerlo acompañada también de una endocrina y una nutricionista para aprender a comer o para empezar a tener esa dieta saludable y luego poder continuarla y tener esos hábitos al dejar la medicación y de esta manera no tendría el efecto rebote? El tema nutrición y el tema deporte no es que sea una ayuda, un complemento, es que es la base del tratamiento. El tratamiento farmacológico es una pata, pero es que necesitamos el resto de las patas para sostener la estructura. Entonces, por supuestísimo que la nutrición es fundamental y el ejercicio, incluyendo el ejercicio de fuerza, por lo que hemos hablado de la masa muscular, también es absolutamente fundamental. Fármaco en ningún caso, en ninguno, es sustituto de unos buenos hábitos de vida. El fármaco te ayuda a adherirte a esos hábitos, pero ni te enseña a comer bien, ni va al gimnasio por ti. No es mágico, No, vamos, o no, sea, no, por supuesto que no, por todo supuesto el- que no. Es una herramienta más en la caja de herramientas y se necesitan todas. entonces todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo tienen que saber que si están pensando en intentar hacer algún tratamiento de estos, no van a poder hacer el tratamiento, darse los pinchacitos o tomarse las pastillas y ya. Sería el tratamiento más la dieta más el gimnasio, sí o sí, porque el gimnasio y la dieta deberían tenerla igualmente. Pero vamos, que no va a funcionar si no hacen estas otras dos cosas. Es fracaso asegurado. Es fracaso asegurado porque no van a mejorar hábitos, seguramente se van a dejar masa muscular por el camino y cuando decidan, porque quien lo haga así lo hace con poco o mal asesoramiento, dejar el tratamiento, recuperarán y en ese caso muy posiblemente ganen incluso más peso que el que tenían al inicio. Doctora endocrina, cuando alguien, porque nunca, hasta ahora nunca he estado en ninguno, ¿qué se hace cuando ves a un paciente? O sea, tú les das, digamos, seguimiento por estos fármacos, pero aparte les das también las dietas y una rutina de gimnasio, ¿o no? ¿O solamente les acompañas con lo que sería la medicina? Yo les doy, por supuesto, raciones dietéticas. El primer día que vienen a la consulta se hace una encuesta de 24 horas de día entre semana, de día de fin de semana, si tienen atracones extras para ver exactamente cuáles son los hábitos de alimentación del paciente. Se les dan unas recomendaciones. Las recomendaciones de ejercicio físico es verdad que son un poco más genéricas. Yo no les doy una tabla concreta de ejercicios porque para empezar yo no soy licenciada en ciencias del deporte. Entonces sí que les recomiendo que se asesoren y que o vayan al gimnasio o tengan un entrenador personal o pues hago las recomendaciones generales del ejercicio aeróbico que tienen que hacer, de las 2, 3 semanas sesiones de fuerza, pero luego según las características de esos pacientes, cada uno tiene que buscar asesoramiento para que se individualice
el ejercicio que tienen que hacer. Y luego cada vez que vienen a consulta se les hace una impedancia bioeléctrica. Entonces ahí vamos viendo no solo cómo varía la grasa, sino cómo varía el músculo. Y si vemos que está perdiendo músculo, otra vez se hace un recuento a ver si están tomando las suficientes proteínas, a ver si están haciendo el suficiente ejercicio, porque es tan importante o más asegurar el mantenimiento de la masa muscular que la pérdida de grasa. ¿Cuál sería el fármaco más seguro de los que hemos hablado o con menos riesgos o efectos secundarios para cualquier persona? Vamos a ver, el que tiene más tolerancia en cuanto a las náuseas y el cansancio, que las náuseas quizá es el efecto secundario más frecuente, es tirzepatide, que es el Mounjaro. Sí que es verdad que el tirzepatide produce un poquito más de diarrea que el semaglutide o Wegovy y también produce un poquito más de reacción local en el sitio de inyección, que salga como una bona así rojito. Pero los más frecuentes, que es esa sensación nauseosa y de malestar, eso pasa menos con Mounjaro. He visto en las redes sociales, que sabemos que las redes sociales, no porque esté en internet significa es verdad. Por eso, ahora que te tengo a ti, te quiero preguntar sobre efectos secundarios, porque he visto que te puede dar cáncer de tiroides y algún tipo de pérdida de visión, ¿puede ser? Cáncer de tiroides no da, ¿vale? En los estudios preclínicos que se hicieron en ratitas y en ratones se veía que un tipo de células específico del tiroides, que son las células parafoliculares, proliferaban. Y el carcinoma medular de tiroides, que es un cáncer de tiroides muy, muy poco frecuente, proviene de ese tipo de células. Entonces, por prudencia, cuando salió el fármaco, se dijo que no se debía utilizar en pacientes con carcinoma medular de tiroides. Y así lo hacemos. Pero eso no significa, porque no se ha probado en humanos, que este tipo de fármacos induzcan la aparición de carcinoma medular de tiroides. En todo el resto de pacientes que lo han utilizado, no está claro ni muchísimo menos que eso pueda ser un riesgo. Pero bueno, por prudencia y además el grupo de pacientes que se vería limitado de utilizarlo es que es absolutamente mínimo porque es un tipo de tumor realmente poco frecuente, ¿vale? Eso por un lado. Y luego tenemos el tema de la neuropatía óptica anterior isquémica no arterítica. Esto no se ha visto en los ensayos clínicos que sea un problema. Se ha visto en estudios de seguimiento de pacientes y se ha visto que hay una asociación. Una asociación no significa que haya causa-efecto. ¿Y por qué se ha visto esto? Pues muy posiblemente porque el principal factor de riesgo para que aparezca esta neuropatía es que el paciente tenga obesidad o que tenga diabetes. Lógicamente, el grupo de pacientes que más va a utilizar estos fármacos son precisamente ellos. Por eso es más frecuente ver este tipo de neuropatía en pacientes que utilizan agonistas de receptor de GLP-1 que los que no. Con lo cual no está demostrado el efecto causa-efecto, solo asociación, y esta asociación se ha visto en un caso cada 10.000 pacientes que utilizan semaglutide con diabetes tipo 2 por año, o sea, una frecuencia realmente bajísima. Esa es la verdad de estos efectos secundarios que me comentas tú. ¿Cuánto tiempo llevan estos medicamentos en el mercado y están siendo consumidos o utilizados por personas? Pues mira, el primero que salió fue el Exenatide, el Villeta se llamaba, y se utilizaba para la diabetes tipo 2 y salió en el 2005. Se pinchaba 2 veces al día. Luego en el 2010 salió liraglutide con el nombre comercial de Victoza, que se utilizó primero para diabetes, este ya se pinchaba 1 vez al día, y luego en el 2015 ya se aprobó para obesidad. Luego en el 2018 salió Ozempic, que es semaglutide
para tratar diabetes y luego ya salió la aprobación, me parece que en 2021 para la obesidad con el nombre de Wegovy y luego ya a partir del 2022 salió tirzepatide, que es el Mounjaro, aunque a España llegó en el verano, creo que en julio de 2024. Pero lo que es el grupo, la familia de estos fármacos, lleva ya más de 20 años en el mercado. Y como además siempre el inicio de la indicación ha sido para diabetes y la diabetes tipo 2 tenemos todos clarísimo que es una enfermedad crónica que requiere tratamiento crónico, pues hay multitud de pacientes que utilizan estos fármacos de forma continuada desde hace un montón de años, o sea que son fármacos seguros. De hecho, lo que se ha visto en los pacientes que los utilizan a largo plazo es que tiene menos riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular, también desarrollan menos enfermedad renal crónica, que es un problema en la diabetes. Así que en ese sentido estamos bastante tranquilos con su utilización. Y de hecho estoy leyendo ahora que hay estudios, no sé si será verdad, que en cualquier internet enseguida te ponen estudios dicen y ya te lo crees, ¿no? Ajá. Pero estudios dicen que está ayudando a pacientes con cáncer de mama porque demuestra que al reducir o ayudar con lo del azúcar, la glucosa y todo eso y hacer que el riñón sea menos graso, como que está ayudando a El reducir hígado. tumores. No, no es exactamente así. Vamos a ver. Vale, sí. En el tema de estos fármacos y el cáncer de mama, lo primero que hay que saber es que ensayos clínicos no hay. Todos los datos que tenemos vienen de seguimiento de grupos de pacientes y se pueden establecer solo asociaciones. Lo que habíamos visto antes de que no se puede hacer una relación causa-efecto porque no tenemos dos grupos totalmente comparables, uno que sí tenga el fármaco y otro que no, que sería cuando podemos establecer causa-efecto. Entonces, lo que se ha visto en estudios de seguimiento es que las pacientes con cáncer de mama que están con estos tratamientos, no hay ninguna diferencia significativa ni en el porcentaje de recidiva local, ni en el porcentaje de recidiva a distancia, ni en la progresión. Pero lo que sí que se ha visto cuando se mira la mortalidad total es que es menor en el grupo de pacientes que utilizan agonistas del receptor de GLP-1. Entonces, lo que se puede extraer de ahí es que sí que tienen un efecto positivo, pero no porque sea un efecto directo sobre el tumor, sino porque al mejorar tu situación metabólica, pues al final tu salud global mejora y tu mortalidad por cualquier causa disminuye, pero no porque haya un efecto directo sobre el tumor. Y todo esto, cogido con pinzas, no es evidencia contundente porque no proviene de ensayos clínicos. Eso es lo que sabemos a día de hoy. Es que yo estaba pensando en ir a mi endocrino y decirle, mira, ayuda, dámelo. Pero no sé, no sé. Ya No, no, veremos. no se ha visto que tenga efecto directo sobre la enfermedad tumoral, ni para bien ni para mal. Sobre el Pero contexto de salud, el resto de contexto de salud sí, pero sobre el tumor en particular no. ya, yo solo sé que cuando estuve en una clínica integrativa que hacía quimio y tal, pero ellos hacían todo más vitamina C y esto y tal, adelgacé porque me hicieron hacer la dieta keto y adelgacé mucho. Pues cuando salí y ya había perdido todo ese peso, que también perdería mucho músculo porque me quedé así. Pero es verdad que yo iba al gimnasio, luego cuando salí, iba al gimnasio, estaba súper ágil, que es cuando te he dicho que me hacían exámenes y tenía como la edad estaba en mis 20, ¿no? Y es cuando mejor me he sentido y es cuando mejor he llevado los tratamientos oncológicos y todo. Entonces sí que pienso que hay una evidencia de que cuando no tienes esa grasa y vas al gimnasio y llevas una vida más saludable, comes menos. Yo comía menos porque me había acostumbrado a comer menos, me sentía mejor. Por eso ahora estoy como un poco desesperada y te hacía todas estas preguntas de ¿y no me puedo tomar una dosis pequeñita para acostumbrar al cuerpo otra vez a...? En fin.
voy a Es que no tener que... tenemos evidencia del beneficio que pueda ofrecer eso, si ofrece alguno, no lo sabemos. Ya, bueno, el tiempo lo dirá. Te iba a hacer otra pregunta, pero con todo lo que hemos hablado ya, creo que lo hemos dejado claro, que era qué descubrimientos habían salido en este congreso al que fuiste en Málaga. Bueno, Bueno, se puede llamar ese fue ya, sí, el del el 2000, 2025. sí, el del 2025. Bueno, acabamos de empezar el 2026. Pero chica, es que esto va, dicen de la IA, pero estos fármacos, madre mía, de una semana a otra, las líneas de investigación que se abren son tremendas. Debería preguntarte. Bueno, lo que va a salir básicamente son, ahora mismo tenemos el semaglutide, que es agonista solo de GLP-1, y el tirzepatide, que es agonista dual del GLP-1 y del GIP. Y lo que viene es un agonista triple, que es más potente, del GLP-1, el GIP y también del glucagón, con el que se consigue mayor pérdida de peso. Vienen también moléculas orales, que es verdad que no son más potentes, pero sí pueden ser más cómodas y más baratas. También se están estudiando formulaciones para pincharse una vez al mes. También se están estudiando moléculas para utilizar en conjunto con las que ya tenemos para preservar la masa muscular, porque tienen un efecto directo sobre las fibras musculares. O sea, van a venir muchísimas cosas. Muy importante lo de la masa muscular. Esa será, si no la Sí. mejor, una de las mejores, y ya no tendremos ese problema. Lo que pasa que, bueno, no tendremos ese problema, pero también hará que la gente esté menos motivada para ir al gimnasio, y al final el deporte ofrece tantísimos beneficios a tantísimos niveles que fíjate, yo no sé ahí el beneficio que aporte por un lado si lo vamos a perder un poco por otro. Mira, yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque cuando he ido al gimnasio viendo resultados, me dan más ganas de ir al gimnasio. Pero cuando voy al gimnasio, yo soy impaciente, quiero verlo todo ya. Y en una semana no me siento ni siquiera un poquitín más light. Vamos a decir 2 semanas. Es como que Sí. ya dices, "Puf, es que se te quita la motivación". Entonces, si tú tienes esta medicación que te está haciendo perder peso, a la vez estás yendo al gimnasio, con lo cual estás perdiendo peso y te estás haciendo, digamos, trabajando el cuerpo que quieres, y estás más ágil y te sientes más fuerte, y encima lo otro te ayuda con la masa muscular, o sea, estás perdiendo peso, no estás perdiendo músculo, estás yendo al gimnasio, trabajando en tu movimiento, que es muy importante también el poder moverse, el estar ágil. Yo creo que puede ser muy bueno, porque cuando vas al gimnasio y no ves, solo sudas y no ves otro cambio y encima te sientes mal, creo que, ¿sabes? Tengo ahí que lo veo desde Pues otra perspectiva. sí, 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 no, además sí, veo totalmente tu punto, porque es verdad que los fármacos que tenemos ahora sí que ayudan a que haya una mejor adherencia a la dieta, porque los pacientes ven resultados. Entonces, del mismo modo, pues a lo mejor sí, puede ser que haya mucha gente con la que consigamos más adherencia al gimnasio. Sí, 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 puede que tengas razón, sí. Yay, ¿ves? Hay veces que sí que tengo razón. No, Sí, es sí, sí. broma. Bueno, y luego también es que aquí cada persona es un mundo, ¿no? Pues hablando de eso, de experiencias, mi última pregunta, te prometo que no te hago más, ¿vale? Pero Venga, venga. es que vi un vídeo tuyo y dije, ah, mira, esto me acaba de pasar ahora mismo a mí. Y es, como te he dicho, en mi casa el dulce es, a mí me encanta y a mi hija pequeña le encanta. Ahora estamos las dos a dieta, obviamente dietas diferentes. Ella sigue comiendo carbohidratos y de fruta, verdura, y yo no. Como carbohidratos y no, ninguna de las dos comemos azúcar. Con lo cual estoy comprando stevia, eritritol,
Sí. Y estaba en Mercadona, haciendo publicidad. Mercadona, si oyes esto, llámame, colaboramos, no es broma, pero estaba en Mercadona y me encontré con otra mamá. Y estábamos hablando y vio que tenía el eritritol en el carro. Y me dice, niña, ¿qué haces con esto? Esto es veneno. Y yo, no, es que pues para aquellas recetas que necesitan un poco de azúcar, como no me estoy comprando bollería ni cosas de estas, pues si algún día me apetece hacer cookies con la niña o hacer un bizcocho que me piden azúcar o incluso unas natillas caseras, le pongo el eritritol y ya está. Y no es siempre, es de vez en cuando. No. Pues utiliza el maple syrup o había uno de una planta verde en Mercadona, no sé, la wabi o algo así. Y me dijo, utiliza esto. Y le dije, ya, Ah, pero es que sí, eso es el de agave. Sí, ese. Me dice, utiliza esto. Y yo, ya, pero es que eso es azúcar. Es que eso, sí, mira, le tienen enseñé, le azúcar. dije, tiene mucho azúcar. Lo que estoy intentando es quitar el azúcar de nuestras dietas, porque además mi hija ahora acaba de desarrollar un síndrome que no tiene estudios, entonces estoy desde cero. Y digo, bueno, le quito el azúcar y a ver si esto ayuda de alguna manera. Además, mi hija ahora acaba de desarrollar un síndrome que no tiene estudios, entonces estoy desde cero. Y digo, bueno, le quito el azúcar y a ver si esto ayuda de alguna manera. Entonces, los edulcorantes como la stevia son una alternativa saludable o solo un producto de moda. Mi amiga mamá me decía que era veneno puro, pero yo te vi utilizándolo en la receta de las fresitas para tus hijas, un poquito, muy poquito. Sí, stevia, ¿no? Que es lo Sí, era que stevia. yo suelo utilizar. Lo más sano es no utilizar nada. Lógicamente, utilizar una alternativa no calórica al azúcar va a ser mejor que utilizar azúcar. Eso no significa que sea 100% saludable. Digamos que es menos malo. Y luego, dentro de los edulcorantes, no son todos iguales. Los edulcorantes sí que pueden afectar a la microbiota y luego los polioles, que son todos los que acaban en ol, pueden, pues eso, afectar un poquito más, incluso tienen efectos laxantes a dosis más elevadas. Es dentro de los edulcorantes el que menos afecta es la stevia, con lo cual es una opción buena. Que no es la ideal, que la ideal es no utilizar nada. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero una solución intermedia que ya es mucho más favorable que utilizar opciones azucaradas u otros edulcorantes que tienen más efectos sobre la microbiota, pues es la stevia, que es la que yo utilizo. Pues ya he aprendido algo nuevo. Stevia, vale, ya lo tengo claro. O sea, no voy ni... La tengo stevia, ¿eh? Pero estaba utilizando más el electricol, Es que no, lo que se ha visto en un estudio que, bueno, esto luego también habrá que confirmar con más estudios y más grandes, que puede afectar a la agregación plaquetaria. por favor, con palabras Perdón, para... a la agregación de las plaquetas que son las células que se encargan de la coagulación sanguínea, ¿vale? Puede aumentar o puede hacer que se agreguen, que se peguen más, ¿no? Y que eso luego haga que tengas un estado más propenso a la coagulación y a que se te formen coágulos. Me acabas de Es un único dejar... estudio que generó luego esto, ya sabes, que se divulga de una manera muy alarmista y y cuando no son lo que hablábamos, ensayos clínicos randomizados, hay que coger la información con pinzas, pero bueno, ahí está. Con el tratamiento mis plaquetas no suben, están bajísimas. Así que ya, mira, igual es verdad, igual no es verdad, los estudios vienen de aquí y de allá, pero por si acaso se acabó el eritritol. Se acabó, no que no lo tomo casi, pero vamos a hacer una sección final de verdad Sí, o mito. Así que empezamos, verdad o mito con la doctora Nuria García de la Torre. ¿La obesidad se cura solo con fuerza de voluntad? falso. Falso porque en la obesidad influyen factores genéticos, factores hormonales, la edad,
factores socioeconómicos, factores emocionales y luego los hábitos de vida, que son los que dependen un poquito más de la fuerza de voluntad. Entonces, la fuerza de voluntad solo aplica a uno de los múltiples factores que producen obesidad y muchas veces no es suficiente para contrarrestar el efecto del resto de los factores que pueden estar jugando en contra. ¿El azúcar moreno es más sano que el blanco? La diferencia es tan mínima que a nivel real no tiene ningún efecto, con lo cual falso, no hay grandes diferencias. ¿Los fármacos para bajar de peso son solo una moda pasajera? Falso, absolutamente falso. Son un punto de inflexión en el tratamiento de la obesidad. ¿El sobrepeso no es un problema si los análisis salen bien? Falso, porque conlleva otras complicaciones que no se ven en las analíticas y también es un buen momento para prevenir que en el futuro no aparezcan esos problemas. Ozempic y Wegovy ¿pueden causar efectos secundarios digestivos? Sí, de hecho, los causan en algunos casos. ¿Con los medicamentos para adelgazar puedes comer lo que quieras sin engordar? Bueno, realmente es cierto. Si comes menos cantidad y tomas menos calorías, puedes seguir adelgazando, pero eso no significa que estés mejorando tu salud. Posiblemente, si comes mal con estos fármacos, lo que hablamos antes de la masa muscular, puedes llegar a empeorar tu salud. ¿Una persona delgada puede estar metabólicamente enferma? Sí, si tiene exceso de grasa a nivel visceral, sí. ¿Los edulcorantes como la stevia son dañinos para el cuerpo? Son una opción mejor que el azúcar, aunque eso no significa que sean totalmente inocuos, sobre todo a nivel de microbiota. Cuando dejas los fármacos, ¿el peso vuelve? En la mayoría de los casos, sí, porque estamos hablando de una enfermedad crónica que requiere tratamiento crónico. La obesidad es una enfermedad, no un defecto de carácter. ¿Verdad? Absoluta. Nuria, Sí. gracias por tu tiempo, tu claridad y sobre todo tu tono tan humano, porque es lo que realmente todos necesitamos en estos momentos. Gracias a ti por la invitación. Me he sentido muy a gusto, muy cómoda y ha sido un placer. Bueno, yo encantada de que estás aquí y espero que vuelvas a visitarnos alguna vez cuando quieras y te apetezcas, que sepas que siempre estás invitada. Claro que sí, muchísimas gracias. Y a quienes nos escuchan, os dejamos en la descripción del episodio todos los enlaces para contactar con la doctora Nuria García de la Torre, endocrina del Centro Creciendo Madrid. Y ahora sí que sí, nos despedimos, pero no sin antes, en tu morada.